El banco me desalojó porque mis padres usaron mi departamento como aval para las deudas de mi hermana. Me dijeron, tú eres fuerte, ella nos necesita. Olvidaron que tenía un poder notarial ilimitado de hace años. Mientras estaban de vacaciones con ella, vendí su mansión legalmente. Cuando volvieron, sus llaves ya no abrían. Si alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies, sabrás exactamente cómo me sentí ese martes por la tarde. No fue un estruendo, ni una explosión. Fue el sonido seco, metálico y definitivo de una llave que no gira en la cerradura. Soy Berenice. Tengo 32 años, soy arquitecta, y hasta hace unas semanas, creía que tenía el control de mi vida. Regresaba de Guadalajara después de 2 semanas supervisando una obra infernal. Tenía polvo de construcción en el cabello, ojeras que el maquillaje ya no cubría y una sola fantasía en la cabeza, mi bañera, una copa de vino tinto y el silencio de mi departamento en la colonia Roma Norte. Ese departamento no era solo 4 paredes, era mi trofeo. Me había costado 10 años de trabajo, cientos de noches sin dormir y ahorros que protegía como a un hijo. Pero cuando llegué al pasillo del 5.º piso, el aire cambió. Había un silencio pesado, antinatural. Me detuve frente a mi puerta. La cerradura digital, esa que me había costado 15.000 pesos instalar, no encendía. Y justo encima de la manija, atravesando la madera de encino que yo misma había restaurado, había una calcomanía enorme, de un color naranja violento que gritaba peligro. Propiedad en posesión del banco, Juzgado Civil número 4. Parpadeé. 1, 2 veces. Dejé caer mi maleta. El ruido resonó en el pasillo vacío como un disparo. ¿Señorita Berenice? Me giré tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Era don Anselmo, el guardia de seguridad del edificio. Un hombre mayor que siempre me saludaba con una sonrisa, pero que hoy me miraba con la misma lástima que uno le tiene a un perro atropellado. Don Anselmo, mi voz salió estrangulada. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un sello en mi puerta? Él se quitó la gorra, retorciéndola entre las manos. Vinieron hoy en la mañana, señorita. Eran como las 10. Un actuario, 2 policías y un cerrajero. Tocaron, pero como usted no estaba, tragó saliva. Forzaron la entrada. Sacaron algunas cosas, pusieron otras en cajas y cambiaron la chapa. Me dijeron que es un embargo hipotecario. ¿Embargo? Sentí que la sangre se me iba a los talones. Eso es imposible. Yo pago mi hipoteca el día 1 de cada mes. Nunca me he atrasado ni un día. Tengo los comprobantes en mi celular. Saqué el teléfono con manos temblorosas, dispuesta a llamar a mi banco y gritarles hasta que me devolvieran mi casa. Pero entonces, un hombre de traje gris apareció por el elevador. Llevaba una carpeta bajo el brazo y caminaba con esa arrogancia burocrática de quien sabe que tiene la sartén por el mango. ¿Usted es Berenice Salgado? Preguntó, sin siquiera decir buenas tardes. Sí, soy yo. Y exijo saber qué demonios hacen con mi departamento. El hombre abrió la carpeta y sacó una hoja legal. Me la extendió. Soy el representante legal de Crédito Financiero del Sur. Venimos a ejecutar la garantía por el incumplimiento del préstamo número 8542. La propiedad ha sido adjudicada al banco debido a la falta de pago durante 90 días consecutivos. Le arrebaté el papel. Las letras bailaban ante mis ojos, pero 2 nombres resaltaron como si estuvieran escritos en neón. Deudor principal, Lorena Salgado. Avales solidarios y garantes hipotecarios, Ignacio Salgado, Hortensia de Salgado y Berenice Salgado. Sentí una náusea violenta. Esto es un error, susurré, sintiendo que las piernas me fallaban. Lorena es mi hermana. Yo no firmé esto. Yo nunca sería aval de Lorena. Ella tiene deudas hasta el cuello. El abogado me miró con indiferencia y señaló una firma al final de la página. Esa es su firma, señorita. Y está cotejada por notario público.
El préstamo fue por 5 millones de pesos, otorgado hace 6 meses. No se ha pagado ni una sola mensualidad. Los intereses moratorios han inflado la deuda a casi 6 millones. Como su hermana no tiene bienes a su nombre y sus padres pusieron esta propiedad, que técnicamente está a nombre de los tres, como garantía, el banco la tomó. Me quedé mirando la firma. Se parecía a la mía. Tenía la misma inclinación hacia la derecha, el mismo rasgo final alargado. Pero yo sabía que no era mía. Y sabía algo peor, sabía quién era capaz de imitarla así. Hace 10 años, cuando compré este lugar, mis ingresos no eran suficientes para el crédito bancario. Mis padres, Ignacio y Hortensia, aceptaron aparecer en las escrituras como copropietarios para ayudarme con el perfil crediticio, aunque yo pagué el enganche, las mensualidades, el mantenimiento y cada maldito foco de la casa. Es solo un trámite, hija, me dijo mi madre en ese entonces. En cuanto termines de pagar, te la pasamos a tu nombre. Nunca lo hicieron. Siempre había una excusa. El notario cobra mucho, luego lo vemos, somos familia, ¿no confías en nosotros? Y ahora, esa confianza me había dejado en la calle. Tienen 24 horas para retirar cualquier objeto personal que haya quedado, dijo el abogado, cerrando su carpeta. Después de eso, todo lo que esté adentro será considerado basura. Se dio la media vuelta y se fue, dejándome sola frente a la puerta sellada de lo que solía ser mi vida. No lloré. Todavía no. La tristeza es un lujo que te das cuando tienes un techo. Lo que sentí en ese momento fue algo mucho más caliente, más oscuro y más peligroso. Sentí odio. Puro y absoluto odio. Lorena. Mi hermana mayor. La artista incomprendida. La que a los 36 años seguía viviendo en la mansión de mis padres en el Pedregal, manejando coches que no pagaba y vistiendo ropa que no podía costear. La niña de oro. Tomé mi maleta, le di las gracias a don Anselmo con un gesto mudo, y bajé al estacionamiento. Me subí a mi camioneta, cerré los ojos y grité. Grité hasta que me dolió la garganta. Luego, encendí el motor. No iba a buscar un hotel. Iba a ir a la fuente del problema. Iba a ir al Pedregal. Conducir por la Ciudad de México en hora pico es una tortura, pero esa tarde yo manejaba como poseída. Cortaba el paso a los taxistas, me pasaba los altos en ámbar oscuro. Cada kilómetro que me acercaba a la casa de mis padres, mi museo del dolor personal se abría en mi mente, exhibiendo recuerdos que había intentado reprimir. Recordé cuando tenía 22 años. Me gradué con honores de la Facultad de Arquitectura. Fui el mejor promedio de mi generación. Esperaba, tontamente, que mis padres estuvieran ahí. Pero esa misma mañana, el novio de turno de Lorena la había dejado por WhatsApp. Mi madre me llamó 5 minutos antes de la ceremonia. Berenice, mi vida, perdona. Lorena está devastada, no para de llorar. Tu papá y yo nos la vamos a llevar de compras a San Antonio para que se distraiga. Tú eres fuerte, tú entiendes, ¿verdad? Yo entendí. Siempre entendí. Recibí mi diploma sola, mientras ellos compraban bolsas de diseñador en Texas para curar el corazón roto de mi hermana. Llegué a la casa del Pedregal. Es una de esas mansiones antiguas, enormes, con muros de piedra volcánica y jardines que cuestan más mantener que lo que gana una familia promedio en un mes. Estacioné mi camioneta bloqueando la entrada principal y bajé corriendo. La puerta estaba abierta. Desde el vestíbulo escuché risas y música clásica. Entré como un huracán. El espectáculo que encontré en la sala fue tan grotesco que me detuve en seco. La sala estaba llena de maletas abiertas. No cualquier maleta, eran juegos de equipaje Louis Vuitton y Rimowa. Había ropa esparcida por los sofás de terciopelo, abrigos de piel, botas de invierno, vestidos de seda. Mi madre, Hortensia, estaba frente al espejo probándose una boina de lana roja. Mi padre, Ignacio, estaba revisando unos pasaportes con una copa de coñac en la mano. ¿Y Lorena? Lorena estaba sentada en el suelo,
rodeada de cajas de zapatos nuevos, riendo mientras hablaba por teléfono. Sí, nena. Nos vamos 20 días. París, Roma, Madrid. Necesito un detox urgente de esta ciudad naca. Me aclaré la garganta. El sonido fue gutural, animal. Los tres voltearon. La sonrisa de Lorena se congeló por un segundo, pero luego recuperó esa expresión de aburrimiento perpetuo. Ah, eres tú, dijo mi madre, ajustándose la boina. Berenice, qué bueno que llegas. ¿Me puedes decir si este rojo me hace ver muy pálida? Nos vamos al aeropuerto en 2 horas. Caminé hasta la mesa de centro y arrojé el aviso de desalojo encima de los pasaportes de mi padre. ¿Qué es esto? Pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. Mi padre dejó su copa y miró el papel por encima de sus lentes de lectura. Suspiró, como si yo fuera una niña pequeña interrumpiendo una reunión de adultos. Ah, eso. Ya te enteraste. ¿Qué si ya me enteré? Exploté. Llegué a mi casa y estaba sellada. Me quitaron mi departamento. El banco dice que debo 5 millones de pesos por un préstamo que yo no pedí. Lorena rodó los ojos y siguió doblando una bufanda. Ay, Berenice, qué dramática eres. No es para tanto. ¿No es para tanto? Me acerqué a ella. Me dejaste en la calle, Lorena. Falsificaron mi firma. Eso es fraude. Es cárcel. Mi madre se interpuso entre nosotras, poniendo esa cara de mártir que tan bien le salía. Berenice, por favor, baja la voz. Los vecinos van a oír. Mira, hija, tuvimos una emergencia. Lorena, bueno, Lorena se metió en un lío. Unas inversiones que no salieron bien. Juego, corregí. Se metió en deudas de juego otra vez, ¿verdad? ¿O fue otro de sus negocios piramidales idiotas? Eran criptomonedas. Gritó Lorena, ofendida. Iba a ser millonaria. Pero el mercado cayó. Y esa gente a la que le pedí dinero prestado, bueno, no son bancarios. Son peligrosos. Amenazaron con lastimarme, Berenice. ¿Querías que me mataran? Así que, para salvarla a ella, decidieron sacrificarme a mí, dije, mirando a mi padre. Papá, ¿tú sabías cuánto me costó ese departamento? Es todo lo que tengo. Mi padre se encogió de hombros, evitando mi mirada. Es solo ladrillo y cemento, hija. Tú eres talentosa, eres joven. Tienes una carrera brillante. Puedes rentar algo por un tiempo. En cambio, tu hermana es más vulnerable. No podíamos dejar que le hicieran daño. Además, la casa estaba a nuestro nombre también. Teníamos derecho a usarla como garantía. Pero yo la pagué, dije, sintiendo que las lágrimas finalmente empezaban a picar. Cada centavo. El dinero va y viene, dijo mi madre, cerrando una maleta. Mira, cuando regresemos de Europa, veremos cómo arreglarlo. A lo mejor vendemos algún terreno en Valle de Bravo y te ayudamos con el enganche de otro lugar. Pero ahorita no podemos cancelar el viaje. Todo está pagado, no hay reembolsos. Y la verdad, necesitamos este descanso. El estrés de las amenazas contra Lorena nos tiene agotados. ¿Se van? Pregunté, incrédula. ¿Me acaban de dejar sin casa hoy mismo y se van de vacaciones a Europa 20 días? Es un tour VIP, dijo Lorena, sonriendo con malicia. Y ni creas que puedes venir. No hay boletos extras. Además, alguien tiene que quedarse a trabajar, ¿no? Tú eres la fuerte, la responsable. Miré a mi familia. Realmente los miré. Vi las joyas de mi madre, el reloj Rolex de mi padre, la ropa de marca de Lorena. Todo comprado a crédito, todo apariencia. Y vi mi propio reflejo en el espejo, sucia, cansada, traicionada. Tienen razón, dije, y una calma fría, aterradora, se instaló en mi pecho.
Soy la responsable. Soy la que resuelve los problemas. Esa es la actitud, dijo mi padre, dándome una palmada en el hombro. Sabía que lo entenderías. Bueno, se nos hace tarde para el Uber Black. ¿Nos ayudas con las maletas? No, dije. Me di la media vuelta y caminé hacia la salida. Berenice. Gritó mi madre. No seas grosera. Despídete de tu hermana. No me detuve. Salí de esa casa, subí a mi camioneta y arranqué. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor cómo el chofer del Uber cargaba sus maletas. Se iban. Se iban a gastar el dinero que no tenían, mientras yo no tenía dónde dormir. Pero ellos cometieron un error. Un error fatal. Pensaron que yo era la misma Berenice de siempre, la hija obediente, la que agachaba la cabeza, la que perdonaba por el bien de la familia. No sabían que acababan de desatar un incendio que lo consumiría todo. Conduje sin rumbo fijo durante 1 hora hasta que anocheció. No quería ir con amigos y explicarles por qué la exitosa arquitecta estaba durmiendo en su sofá. Así que fui al único lugar que me quedaba, mi oficina. Tengo un pequeño despacho que rento en la colonia Condesa. Es un espacio modesto, pero es mío. Entré, cerré la puerta con seguro y me acosté en el suelo, sobre la alfombra, usando mi abrigo como cobija. No podía dormir. Mi mente era un torbellino. Pensaba en los 5 millones de deuda. En mi crédito arruinado. En la sonrisa burlona de Lorena. De repente, un recuerdo golpeó mi mente. Un recuerdo de hace 3 años. Fue cuando a mi papá le dio aquel microinfarto. Estábamos todos en el hospital, histéricos. Mi madre lloraba diciendo que no sabía ni cómo pagar la luz si papá moría. En medio del pánico, papá, creyendo que era el final, me pidió que trajera al notario al hospital. Firma esto, Berenice, me dijo con la voz débil. Si me pasa algo, o si quedo incapacitado, tú te encargas de todo. Tú eres la única con cerebro en esta familia. Me levanté del suelo de un salto. Encendí la luz y fui hacia el archivo de metal en la esquina de la oficina. Mis padres son un desastre con los papeles. Pierden actas de nacimiento, olvidan pagar seguros. Por eso, yo guardaba las copias de seguridad de todo. Busqué en la carpeta marcada como familia, legal. Mis dedos pasaban rápidamente por actas, CURPS, pasaportes viejos. Y entonces, ahí estaba. Una carpeta azul marino. La abrí. El papel membretado del notario crujió. Poder general para actos de dominio, irrevocable. Leí las cláusulas. Otorga a Berenice Salgado poder amplio, cumplido y bastante para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio riguroso. Sin limitación alguna. Con vigencia indefinida hasta que el otorgante lo revoque expresamente. Papá se recuperó a la semana. Volvió a su vida de lujos y olvidos. Y como siempre subestimaban a Berenice, la secretaria gratuita, nunca se molestaron en ir a la notaría a revocar el poder. Simplemente se les olvidó. Miré la fecha. Hace 3 años. El sello estaba intacto. Tomé el teléfono. Eran las 2 de la mañana, pero sabía que él contestaría. Marqué el número del licenciado Galván, un viejo amigo y mentor de la universidad. ¿Bueno? Contestó con voz adormilada. ¿Berenice? ¿Estás bien? Licenciado, perdón por la hora, dije, mi voz temblaba, pero esta vez no era de miedo, era de adrenalina. Necesito hacerle una consulta legal hipotética. ¿A las 2 de la mañana? Si tengo un poder general para actos de dominio de mis padres, que nunca fue revocado, ¿puedo vender su casa mientras ellos están de viaje en Europa? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, escuché el sonido de alguien sentándose en la cama y encendiendo una lámpara. Berenice, dijo Galván, ya totalmente despierto. Con ese papel, legalmente, tú eres ellos. Puedes vender la casa,
el coche y hasta el perro si está a su nombre. ¿Qué estás planeando? Miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. Justicia, licenciado. Estoy planeando justicia. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de mi oficina iluminando la carpeta azul como si fuera el Santo Grial. Tenía 20 días. 20 días mientras ellos comían croissants en París y se tomaban fotos en el Coliseo Romano. El reloj estaba corriendo. Lo primero que hice fue reunirme con el licenciado Galván. Él revisó el documento con una lupa, buscando cualquier error, cualquier fecha de caducidad. Es sólido como una roca, dijo, quitándose los lentes. Tu padre te dio carta blanca. Normalmente estos poderes se revocan en cuanto pasa la emergencia. Que lo hayan dejado activo 3 años es una negligencia monumental. O una estupidez monumental. Un poco de las dos, respondí, tomando un café negro. Licenciado, necesito vender la casa del Pedregal. Y necesito hacerlo rápido. Tengo una deuda de 5 millones que pagar al banco para recuperar mi departamento, más los intereses. Y necesito liquidez para reubicar a mis padres. Galván sonrió de medio lado. Entiendo. Bueno, vender una casa de ese calibre en 2 semanas por los canales tradicionales es imposible. Necesitas un comprador en efectivo. Un inversionista. Alguien que busque una oportunidad y no haga muchas preguntas sobre por qué los dueños no están presentes. ¿Conoce a alguien? Conozco a varios tiburones. Pero te van a castigar el precio. Esa casa vale, ¿qué? ¿20 millones de pesos? 22, según el último avalúo. Te van a ofrecer 14 o 15. Si quieres cerrar en 10 días, tienes que aceptar perder dinero. No me importa perder dinero, dije fríamente. No es mi dinero. Es el de ellos. Solo necesito lo suficiente para cubrir mi deuda y dejarles una lección. Esa misma tarde, contacté a una inmobiliaria especializada en compramos tu casa en 7 días. El representante, un tipo llamado Ricardo con traje brillante y demasiada colonia, se reunió conmigo en la mansión. Usé las llaves de repuesto que tenía para entrar. La casa olía a perfume caro y a encierro. Ricardo recorrió las habitaciones, tocando las paredes, criticando los acabados para bajar el precio. La estructura es vieja, dijo, golpeando una pared. La tubería debe ser un desastre. Y el jardín necesita mucho trabajo. Te doy 13 millones de pesos. Transferencia en 5 días hábiles. 15, dije. 13.500.000. Y me hago cargo de todos los gastos de escrituración. 14 millones cerrados, contraataqué. Y quiero que la empresa de mudanzas entre mañana. La casa se entrega vacía. Ricardo me miró a los ojos, evaluando mi desesperación. 14 millones. Trato hecho. Pero necesito firmar la escritura ante notario el próximo viernes. Ahí estaré. Esa noche, mientras revisaba mi Instagram, vi una historia de Lorena. Estaba brindando con champaña frente a la Torre Eiffel. El texto decía, la vida es para disfrutarla, los problemas se quedan en México. Le di like. Quería que supiera que estaba viendo. Que estaba atenta. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad febril. Contraté a una empresa de mudanzas con una instrucción específica, empaquen todo. Absolutamente todo. No quiero que quede ni un calcetín. Ver la casa vaciarse fue una experiencia extraña. Vi cómo envolvían los cuadros que mi madre presumía a sus amigas, las esculturas pretenciosas de mi padre, la colección de zapatos de Lorena. Todo fue a parar a cajas de cartón genéricas. Alquilé 3 unidades de almacenamiento en una bodega industrial en las afueras de la ciudad, por la salida a Puebla. Un lugar seguro, pero lejano y deprimente. Ahí fue a parar la vida de lujos de los Salgado. El viernes llegó. Fui a la notaría con Ricardo. El notario revisó mi poder una y otra vez.
llamó al colegio de notarios para verificar que no hubiera avisos de revocación. Todo está en orden, dijo finalmente. Señorita Berenice, está usted vendiendo el patrimonio de sus padres. ¿Está segura de que están de acuerdo? Miré la pluma en mi mano. Pensé en el sello de embargo en mi puerta. Pensé en la frase de mi madre, tú eres la fuerte. Sí, notario. Mis padres quieren simplificar su vida. Se van a mudar a un lugar más modesto. Esto es lo que ellos necesitan, aunque aún no lo sepan. Firmé. La transferencia se realizó 72 horas después. 14 millones de pesos aterrizaron en una cuenta transitoria que abrí mancomunada con mi padre, usando el mismo poder, pero de la cual yo tenía el control total de la banca en línea. Inmediatamente, hice los movimientos. Primero, transferencia de 5.200.000 pesos a Crédito Financiero del Sur. Concepto, liquidación total de crédito hipotecario y recuperación de garantía. Mi departamento era libre otra vez. Sentí que volvía a respirar. Segundo, transferencia de 1 millón de pesos a mi cuenta personal. Concepto, honorarios por administración de bienes y daños y perjuicios. No era un robo, era el cobro por mis servicios y por el infierno que me hicieron pasar. Tercero, pagué la mudanza, la bodega por 6 meses y el depósito de un departamento en renta. Sí, les renté un departamento. No soy un monstruo. Les conseguí un lugar en la colonia Doctores. Es una zona popular, céntrica, ruidosa, y el departamento tiene 2 habitaciones pequeñas y un baño con azulejos rosas de los años 70. Nada que ver con la mansión del Pedregal, pero tiene techo y agua caliente. Pagué 6 meses de renta por adelantado. El resto del dinero, unos 7,5 millones de pesos, se quedó en la cuenta de mi padre. Pero, y aquí está el truco. Olvidé solicitar la tarjeta de débito y bloqueé temporalmente el acceso web por intentos fallidos de contraseña. Ellos tendrían el dinero, sí, pero tendrían que ir al banco en persona, hacer filas, acreditar su identidad y desbloquearlo. Les tomaría días, tal vez semanas, acceder a un solo peso. El día 20 llegó. La casa estaba vacía, limpia y con las chapas cambiadas. El nuevo dueño, Ricardo, ya había puesto a sus albañiles a trabajar en remodelaciones. Me senté en mi departamento recuperado, en mi sofá, con esa copa de vino que tanto había deseado. Mi teléfono vibró. Era una notificación de Instagram. Lorena acababa de subir una foto en el aeropuerto de Madrid. Adiós Europa, hola realidad. México, allá vamos. Sonreí y le di un sorbo a mi vino. No tienes idea de la realidad que te espera, hermanita, dije en voz alta. El vuelo de Iberia aterrizó a las 6 de la tarde. Yo lo sabía porque había estado rastreando el número de vuelo. Imaginé la escena, ellos bajando del avión, bronceados, cansados pero felices, arrastrando maletas llenas de compras que probablemente habían maxeado las tarjetas de crédito que esperaban pagar con algún milagro futuro. A las 7:30, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue Lorena. Lo dejé sonar. Luego mi madre. Lo dejé sonar. Luego mi padre. 3 veces seguidas. Finalmente, contesté la llamada de mi madre. Puse el altavoz y me acomodé en mi sillón, con el licenciado Galván sentado frente a mí como testigo silencioso. ¿Bueno? Berenice. El grito de mi madre casi revienta la bocina. ¿Qué está pasando? Estamos afuera de la casa y la llave no entra. Y hay unos hombres ahí dentro. Hay perros. Hola, mamá. Bienvenida. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué te pasa? Te digo que hay gente invadiendo nuestra casa. Tu padre está a punto de llamar a la policía. Ven inmediatamente con las llaves de repuesto. No puedo ir, mamá. Estoy en mi casa. En mi departamento. ¿De qué hablas? Ven ahora mismo. Esos hombres dicen que compraron la casa. Están locos.
No están locos, mamá. Tienen razón. Compraron la casa. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Solo se escuchaba la respiración agitada de mi madre y, de fondo, los ladridos de los perros de seguridad del nuevo dueño. ¿Qué dijiste? Dije que compraron la casa. Yo se la vendí. Hace 10 días. Maldita loca. Escuché la voz de Lorena gritando de fondo. Dame el teléfono. Berenice, eres una estúpida. ¿Cómo que vendiste la casa? Tú no puedes vender nuestra casa. Claro que puedo, Lorena. ¿Recuerdas el poder notarial que papá me dio hace 3 años? Ese que nunca revocaron porque les daba flojera ir al notario. Bueno, lo usé. Te voy a matar. Bramó mi padre, arrebatándole el teléfono a Lorena. Te voy a meter a la cárcel. Eso es robo. Es abuso de confianza. No, papá, dije, manteniendo la voz tranquila, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. No es robo. Es administración de activos. Ustedes tenían una deuda urgente. Yo tenía una deuda urgente causada por ustedes. Vendí el activo para liquidar el pasivo. Es finanzas básicas. Algo que tú deberías saber. ¿Dónde están mis cosas? Sollozó mi madre. Mis pieles. Mis joyas. Todo está en una bodega. Les mandaré la ubicación y la llave por Uber. Ah, y también les mandaré la dirección de su nueva casa. Les renté un departamento muy acogedor en la Doctores. Tienen 6 meses pagados. De nada. Colgaron. 30 minutos después, recibí una llamada de la delegación de policía. ¿Señorita Berenice Salgado? Le habla el oficial Ramírez. Sus padres están aquí. La acusan de despojo, fraude y robo de residencia. Necesito que se presente. Con gusto, oficial. Voy para allá con mi abogado. Llegar a la delegación fue la escena final de esta obra de teatro. Mis padres estaban sentados en una banca de metal, luciendo ridículos con sus ropas de diseñador en medio de una oficina gubernamental despintada y llena de gente esposada. Lorena estaba llorando, con el rímel corrido, gritándole a un policía que no le hacía caso. Cuando me vieron entrar, mi padre se lanzó hacia mí. Desgraciada. Ladrona. El licenciado Galván se interpuso, levantando una mano. Cuidado, señor Salgado. Cualquier agresión física será agregada a la lista de cargos. Le sugiero que se siente. Nos sentamos frente al Ministerio Público. Galván desplegó la documentación sobre el escritorio con la precisión de un cirujano. Oficial, dijo Galván, aquí está el poder notarial original, certificado. Aquí está la escritura de compraventa, debidamente registrada. Aquí están los comprobantes de transferencia bancaria. Como puede ver, 5 millones fueron para pagar la hipoteca que los señores aquí presentes sacaron fraudulentamente sobre la propiedad de mi cliente. Y el resto del dinero, 7,5 millones de pesos, está depositado íntegramente en esta cuenta de Banorte a nombre del señor Ignacio Salgado. Aquí está la ficha de depósito. El oficial revisó los papeles. Miró a mi padre. Señor, ¿usted firmó este poder? Mi padre estaba rojo de ira, pero no podía mentir ante la evidencia. Sí, pero, fue hace años. Era para una emergencia. ¿Lo revocó alguna vez? No, pero se sobreentendía que... En la ley no hay sobreentendidos, señor, dijo el oficial, cerrando la carpeta. El documento es válido. Su hija actuó como su representante legal. Vendió la casa, pagó sus deudas y el dinero sobrante está en su cuenta. No hay delito que perseguir. Esto es un asunto civil familiar. Vayan a sus casas y arréglenlo hablando. Pero no tenemos casa. Chilló Lorena. Ella la vendió. Tienen 7,5 millones en el banco, dijo el oficial, perdiendo la paciencia.
Cómprense otra. Y por favor, retírense, tengo delincuentes reales que procesar. Salimos de la delegación. La noche estaba fresca. Mi familia se quedó parada en la banqueta, rodeada de sus maletas de lujo, pareciendo unos náufragos en medio de la ciudad. Mi madre se acercó a mí. Ya no estaba furiosa. Estaba rota. Berenice, ¿cómo pudiste? Somos tu sangre. La miré a los ojos y por primera vez en mi vida, no vi a la madre que debía obedecer, sino a una mujer egoísta que me había usado durante años. Ustedes me dejaron en la calle para irse de vacaciones, mamá. Me dijeron que me las arreglara sola. Bueno, me las arreglé. Les devolví el favor. Ahora saben lo que se siente no tener llave de su propia casa. Danos el acceso a la cuenta, dijo mi padre, con voz ronca. Necesitamos ir a un hotel. El dinero está en tu cuenta, papá. Pero como medida de seguridad, bloqueé la banca en línea. Tendrás que ir a la sucursal el lunes a las 9 de la mañana con tu identificación para desbloquearlo. Hasta entonces, bueno, tienen el departamento en la Doctores. Las llaves están en este sobre. Les tiré el sobre con las llaves a los pies. No voy a vivir en un cuchitril, gritó Lorena. ¿Es eso o la banqueta, hermanita? Tú decides. Me subí al coche de Galván. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor cómo mi padre se agachaba, derrotado, a recoger las llaves del suelo. Lorena pateaba una maleta y mi madre se cubría la cara con las manos. No sentí culpa. Sentí una ligereza que no había experimentado en años. Las semanas siguientes fueron silenciosas. Un silencio bendito. Bloqueé a Lorena y a mis padres de todas las redes sociales y del teléfono. Pero las noticias me llegaban a través de mi tía Marcela, la hermana de mi madre, que siempre había sido la oveja negra de la familia por decirle sus verdades. Ay, mija, es un circo, me contó Marcela por teléfono, riéndose. Lorena duró 3 días en el departamento de la Doctores. Dijo que le daba alergia el polvo y que la zona era naca. Se largó con un tipo que conoció en Tinder, un señor de 50 años que le prometió ponerle un negocio. Dejó a tus papás solos ahí. ¿Y mis papás? Tu papá está deprimido. Fue al banco el lunes, desbloqueó el dinero. Pero se dieron cuenta de que 7 millones no alcanzan para comprar nada en el Pedregal, ni siquiera en la del Valle. Están buscando casa en Santa María la Ribera. Tu madre está vendiendo sus bolsas de marca en Facebook Marketplace para tener efectivo porque tu papá no le quiere soltar dinero. Dice que tienen que ahorrar porque ya no tienen quien los mantenga. Sonreí. La realidad les había pegado como un tren de carga. Pasó un mes. Yo estaba en mi oficina, trabajando en un nuevo proyecto, cuando mi secretaria me dijo que había un señor buscándome. Dice que es su papá, arquitecta. Lo hice pasar. Ignacio Salgado entró en mi oficina. Se veía 10 años más viejo. Su traje ya no estaba impecable, se veía un poco holgado, como si hubiera perdido peso. No traía su reloj Rolex. Se sentó frente a mi escritorio, retorciendo un sombrero entre las manos. Hola, Berenice. Hola, papá. Tienes una oficina bonita. Nunca había venido. Nunca te interesó venir. Él asintió, aceptando el golpe. Tienes razón. Cometimos muchos errores, hija. Errores es olvidar las llaves del coche, papá. Lo que ustedes hicieron fue traición. Lo sé. Lo sé. Tu madre, ella está muy mal. Extraña su vida. Extraña a Lorena, que no nos contesta las llamadas. Lorena solo los quería mientras le financiaban sus caprichos. Ahora que se acabó el dinero, se acabó el amor. Se los advertí 1000 veces. Vengo a pedirte un favor, dijo, sacando un sobre. Sé que no tengo derecho. Pero el dinero de la venta de la casa, se está yendo rápido.
Tuvimos que pagar muchas deudas de tarjetas que no sabíamos que existían. Lorena usó mis tarjetas adicionales. Estamos ajustados. Me quedé mirándolo. El gran Ignacio Salgado, pidiéndole dinero a la hija que despreció. ¿Qué necesitas? Solo, orientación. Tú sabes de bienes raíces. No queremos que nos estafen con lo poco que queda. Y, bueno, si pudieras perdonarnos. Queremos que vuelvas a ser parte de la familia. La casa se siente vacía sin ti, bueno, el departamento. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré la ciudad. Era mi ciudad. Mi vida. Papá, te voy a ayudar con una cosa. Les voy a recomendar un asesor financiero para que administre lo que les queda y no terminen pidiendo limosna. Pero en cuanto a ser familia, me giré para mirarlo. Esa familia murió el día que se subieron a ese avión y me dejaron en la calle. No puedo volver a confiar en ustedes. Y sin confianza, no hay relación. Berenice, por favor. No. Ustedes tienen su vida, yo tengo la mía. Tienen techo, tienen comida y tienen salud. Es más de lo que yo tenía hace un mes. Saqué mi chequera. Escribí un cheque por 50.000 pesos. Toma. Esto es para que le compres algo bonito a mamá. O para que paguen la luz. Es el último dinero que van a recibir de mí. Nunca más me pidan nada. Él tomó el cheque con manos temblorosas. Hubo un momento en el que pensé que lo rompería por dignidad. Pero no lo hizo. Lo dobló y lo guardó en su bolsillo. La dignidad es cara, y él ya no podía pagarla. Adiós, papá. Él salió de la oficina caminando despacio, como un anciano. Cuando la puerta se cerró, respiré hondo. No sentí tristeza. Sentí paz. Esa noche, llegué a mi departamento. Mi cerradura digital funcionó a la perfección con mi huella. Entré. Olía a limpio, a lavanda. Me serví esa copa de vino tinto. Me metí en la bañera con agua caliente y espuma. Miré las paredes de mi baño. Eran mías. Nadie me las podía quitar. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero a veces, la sangre es tóxica, y el agua es lo único que te limpia. Vendí la casa de mis padres, sí. Los dejé sin su mansión. Pero a cambio, recuperé algo que no tiene precio, mi libertad. Y esa, créanme, es la mejor inversión que he hecho en mi vida.